Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios, porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos para romper todo paradigma. Amén. Y yo quiero que con un fuerte aplauso le demos la bienvenida a la presencia de Dios y a todos los que nos escuchan en sus vehículos, en sus hogares, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén, amén. El día de hoy Dios ha estado hablando acerca de cómo poder levantarnos y cómo saber que Dios nos quiere usar y cómo saber decirle: Dios, úsame, aquí está mi vida. Como anteriormente estábamos hablando, que todos somos hijos de Dios, pero somos diferentes. Nadie de nosotros es igual, pero para Dios, aunque somos sus hijos, no todos somos iguales. Somos diferentes, porque si Dios hubiera sido un Dios así recto, un Dios bien formal, nos hubiera hecho a todos iguales. ¿Saben? Yo estoy convencido que a Dios le agrada todo lo dinámico, a Dios le agrada todo lo diferente, de cambiar. El mismo David decía que tenemos que alabar a Dios con cántico nuevo, renovar nuestra alabanza todos los días, todo lo que hacemos. Dios no es un Dios que quiere todo así, bien. Imagínese, estoy hablando de un sentido natural, porque imagínese si Dios hubiera querido todo recto, los bosques fueran en línea, ¿verdad? Rectos, todos, rectos, bien rectos, formados. Pero usted mira que no es así, uno está regado un árbol por aquí, otro por aquí, todo desordenado. Y es porque a medida en que nosotros queremos buscar a Dios y no lo encontramos, lo vamos a ir a buscar a otro lado y siempre vamos a andar detrás de Él. En cambio, si Él solo está parado en un lugar, ya sabemos dónde encontrarlo y ahí siempre va a estar. En cambio, Él se mueve para probar nuestro amor por Él. Porque yo me imagino que si usted tiene estudiando a su hijo, a su hija en un colegio y de repente usted llega y ya no lo encuentra, no está, me voy para la casa. Y llega a la casa y no está. Saber qué se hizo y se va usted a comer y a dormir. No, ¿verdad? Usted llama a los familiares, llama a los amigos, lo busca hasta que lo encuentra. Así es Dios con nosotros. Muchas veces buscamos a Dios de una misma forma y no lo encontramos y nos aburrimos y nos dormimos. No lo encontramos y nos ponemos en una situación de que yo lo busqué, pero hoy no lo sentí. Fui de toda mi parte, pero no lo sentí. Entonces yo me voy a apartar porque de plano que Él no me quiere ver. Y nos ponemos a pensar unas cosas que no tienen sentido. Mientras que Dios, ¿saben por qué hoy está aquí y otro día está allá? Y Él se mueve porque quiere ver nuestra perseverancia para buscarle a Él. Quiere probar tu vida. Amén. Y en estos últimos tiempos, Dios está levantando un ejército de verdaderos hijos de Dios. Diga, hijos de Dios. Usted sabe que un hijo de Dios no es lo mismo que alguien que conoce de Dios, ¿verdad? ¿Qué es un hijo? Alguien que tiene libre acceso a la habitación de su padre. Alguien que no anda preguntando, mire, ¿será que me da permiso porque quiero hablar con él? Tengo una cita con él. ¿Verdad que no? Nosotros solo entramos como hijos. Y él no nos va a decir, hey, mire, ¿y su número de espera? ¿O su cita dónde está? No, él me dice, aquí estoy con los brazos abiertos para ti, ¿verdad? Ese es nuestro Padre, y ese nuestro Padre en estos últimos tiempos está preparando una fiesta. ¿Cuántos de ustedes les gustan las fiestas, los banquetes? Amén. A todos nos gustan, ¿verdad? A todos nos gustan. Sí, a todos. Y adivine quién va a ser el servidor, el que va a dar la fiesta. El mismo Dios va a dar la fiesta. El mismo Dios está preparando una gran fiesta para que tú vayas a celebrar juntamente con Él. Pero adivinen, esa fiesta no son las bodas del Cordero. Eso va a ser maravilloso allá en el cielo. Aquí en la tierra Dios está preparando una fiesta totalmente sobrenatural. Una fiesta de señales, de prodigios, de milagros. Una fiesta donde van a venir millones a proclamar a Jesucristo como Rey. Esa es la fiesta, una fiesta de plenitud, de gozo. Una fiesta donde tú todos los días vas a estar lleno de la presencia de Dios. A mí me ha pasado y hay veces que cuando me levanto no siento nada de la presencia de Dios. Y digo, bueno, ¿qué pasa aquí? Te voy a buscar. Y en eso salgo en el carro y ahí Dios me empieza a hablar y digo, gracias porque ya estoy en tu presencia. Porque yo entiendo una cosa,
que yo soy un espíritu y vivo en el mundo espiritual todos los días. 24 horas del día yo estoy conectado con mi Padre en cualquier momento y en cualquier lugar. El día de ayer, viernes, yo tuve que hacer unas cosas en la ciudad. Yo iba manejando y Dios me mostró un bebé, solo que estaba cubierto con unos trapos como de lodo, algo feo. Claramente era una maldición o algo con que ese niño estaba. Yo dije, bueno, ¿quién estará esperando un bebé que ya está teniendo rechazo de ese niño y viene con maldición y todo? Rápido pensé en una hermana y voy y yo la encuentro que ella está triste y que ya no salía. Ella está embarazada de plano. Dije, fíjese que no estaba embarazada y adivine que era la hija de ella. Y fue una noticia que fue el botón rojo para que ella se viniera abajo y sacara todo lo que ella tenía en su corazón de antes. Pero esa fue la gota que rebalsó el vaso. Dicen, ¿verdad? Ella estaba mal. Ella fue la de la visión. Entonces oramos, ungimos, se reconciliaron todos en la casa y entregaron toda su voluntad a Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios le da todo eso a personas que tienen hambre de Dios, a personas que están necesitadas de la presencia de Dios. Pero ahora yo te quiero preguntar, ¿tú tienes hambre de Dios? ¿Tienes sed de Dios? El libro de Isaías dice, venid todos los sedientos, que yo les daré de beber. Tenemos que venir. Él no dijo, yo voy a ir, quédense ahí sentados, yo les voy a dar. Él dijo, venid, para yo solucionar mi hambre y solucionar mi sed, yo tengo que ir a donde Él está. Y muchas veces no va a estar ahí, pero yo lo voy a tener que encontrar. Y adivinen, Dios al que lo busca se deja encontrar, porque Él está viendo la intención de tu corazón. Él está viendo que tal vez tú no tienes, pero tú le buscas y por eso Él te va a dar. Por eso Él te va a contestar la petición que le has estado pidiendo. Y yo estoy orando para que levante a ese pueblo, a ese ejército que va a ir a esa fiesta. ¿Cuántos queremos ir a esa fiesta? Y adivinen, esa fiesta no dura 2 horas. Esa fiesta no dura mediodía. Esa fiesta no dura todo ese tiempo. Esa fiesta va a estar todos los días. Va a ser de meses, va a estar de años. Pero esa es la noticia. Dios está invitando a esa fiesta, pero no está obligando a nadie. Porque Él no quiere desperdiciar ni una gota de su vino, ni un poco de los banquetes. No lo va a desperdiciar en gente que diga, ay, yo no quiero comer, es que qué feo comer sin hambre, y estén hablando, criticando. ¿Quién es la gente que critica en la iglesia? Los que no tienen hambre. ¿Quién es la gente que no diezma, que no ofrenda? Los que no tienen hambre. ¿Quién es la gente que no habla de Dios a los demás? Los que no tienen hambre, y como ellos no tienen hambre, piensan que los demás igual no tienen hambre. Dios está abriendo este lugar para todas aquellas personas que tengan hambre. Y solo los que tienen hambre se les va a dar la entrada para que ellos puedan ir a esa gran convocatoria a nivel global. En toda la tierra Dios está levantando a ese pueblo. Por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y saben quiénes son los escogidos? A los que Dios conoce. Diga, a los que Dios conoce. Pero ahora yo te quiero preguntar y el Espíritu Santo me dice, ¿será que yo te conozco a ti? ¿Será que yo te conozco a ti? Pero tú, ¿será que me conoces a mí? ¿Será que me conoces a mí de verdad? Tú has estado en mi presencia, te he hablado. ¿Saben? Job decía, sí, Padre, yo te alabo, te doy mis diezmos, mira, aquí está mi ganado, todo es tuyo. Y era el más rico de Oriente, dice la Biblia. Y él alababa a Dios, él se ponía a cantar a Dios, alababa a Dios. Y los de otras tierras decían, miren ese Job, cómo alaba a su Dios, cómo predica de su Dios y cómo tiene, es el más rico, les decía. Aparentemente él sí conocía a Dios, ¿verdad? Él sí conoce a Dios, pero ¿saben qué? Él dijo, solamente de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Y el Espíritu de Dios me dice, tú dices que me conoces, pero no me has visto como me tienes que ver. Y me vas a ver, dice el Señor, para que tú puedas decir, yo no lo había conocido, pero yo ya estuve con Él. Y Él me prosperó, Él me levantó. Hay muchas personas que critican y empiezan a hablar en contra de los que hablan de prosperidad. Si Dios es el que habla de prosperidad en la Biblia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, si tú conoces a Dios, automáticamente
tienes que ser prosperado. Cuando tú conoces a Dios, automáticamente tienes que ser sanado, porque Él lo quiere hacer. Por eso dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y cuando se acabe mi vida, en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabes qué? El bien y la misericordia te tienen que perseguir a ti, porque tú vas a ir corriendo y ahí va a ir el bien detrás de ti, ahí va a ir el bien detrás de ti. Tú vas a estar en la calle y tal vez vas a tener cualquier necesidad y ahí va a ir una persona que te va a dar lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque el bien y la misericordia te perseguirán todos los días. Solo a los que tienen hambre de Dios. Porque saben, los que no tienen hambre de Dios han visto que le dicen, ay, es que me pasa esto, tengo una mala suerte. Pues ni modo, porque no busca de Dios, no tiene hambre y sed de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, porque ellos verán a Dios. Pero no lo verán en el cielo, lo verán aquí en la tierra también, porque Dios se mueve. ¿Cuántos saben que Dios se mueve en la alabanza de su pueblo? En la alabanza de su pueblo. Cuando tú alabas a Dios, el mismo Jesucristo desciende aquí en medio de nosotros. Por eso dice la palabra que donde 2 o 3 estén congregados en el nombre de Jesús, ahí está Él en medio de ellos. Pero ¿será que nosotros vamos a adorar a Jesús, a alabar a Jesús? Él viene, pero no para que lo alabemos a Él. Él viene y dice, aquí están mis hermanos. Aquí están mis hermanos y vamos a adorar juntos a nuestro Padre. Porque Jesucristo no es nuestro Padre, Él es nuestro hermano. Porque la palabra dice que antes Él era el unigénito, pero ahora Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se da cuenta? Él no viene para que nosotros le alabemos a Él, Él viene para que juntos alabemos a nuestro Padre que allá está en el cielo. Juan 17 dice que ellos sean uno, para que tu Padre allá en el cielo seas glorificado en el Hijo. Jesucristo viene y levanta sus manos alabando a su Padre, que es nuestro Padre también, y Él es nuestro hermano. Y le dice, la palabra dice que Jesucristo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede decir lo que Jesucristo dice. Y Él dice, mira mi hermano, aquí está. Y Jesucristo te agarra así del hombro y empieza a levantar sus manos contigo. Y el Espíritu Santo los empieza a rodear y los cielos se abren y el Padre se pone de pie y escucha tu alabanza, escucha tu adoración cuando tú tienes hambre y sed de Dios. Porque Él no va a desperdiciar su vino y su palabra, no la va a desperdiciar. Amén. El libro de Esther, vayamos al libro de Esther, capítulo 1. Leamos a partir del 3, por favor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el 3er año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo. Diga, a todo el pueblo. ¿A quién invitó el rey? A todo el pueblo. A todo el pueblo que había en Susa, capital del reino. Desde el mayor hasta el menor. Diga, desde el mayor hasta el menor. Entonces, ¿quiénes están invitados? Todos, desde el mayor hasta el menor. ¿Quién es el pueblo? La iglesia. Solo los pastores, apóstoles, profetas. No, ¿quiénes? Desde el mayor hasta el menor. 6. El pabellón era de blanco y verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de porfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. 7. Y daban a beber en vasos de oro. ¿En dónde daban a beber? ¿En qué? En vasos de oro. Y vasos diferentes unos de otros. Diga, diferentes. ¿Cómo eran los vasos? Ni uno era igual, ¿verdad? ¿Y de qué eran los vasos? De oro. Y mucho vino real. ¿Era cualquier vino? ¿Qué vino era? Vino real. De acuerdo con la generosidad del rey.
Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber. ¿Cuál era la ley? Que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. ¿Cómo se va a hacer? Según la voluntad de cada uno. Bueno, solo nos importa del versículo 3 al 8. Entonces, aquí el rey, no nos importa qué rey. ¿Quién es el rey aquí? Dios. Entonces el rey dice que para mostrar la gloria de su reino, ¿qué reino? El reino de Dios. Dice que hizo banquete real, y no por un día, sino que por muchos días. Que se sirviera del mejor vino, el vino real, y del mejor banquete, un banquete real. Dice que todas las cosas ahí eran de perlas preciosas, los pabellones de lino fino, y habían vasos de oro. Pero ¿cómo eran esos vasos? Todos diferentes, ni uno era igual. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos que ponernos a pensar en cuál es ese vino ahora? ¿Cuál será ese vino real ahora? Es el Espíritu de Dios que va a venir en esta fiesta sobre todos, sí. Pero ¿quiénes van a tomar? Solo los que quieran. Dios no va a obligar a nadie a tomar de ese vino nuevo, ¿verdad? Tú no vas a ser obligado. Si tú no quieres tomar, pues bueno, no tomes. Pero no vas a degustar ese vino que es del mejor que existe en el reino, ¿verdad? Entonces viene y ofrece de ese vino y te van a preguntar a ti: hey, tú, ¿quieres del vino? Tú tienes dos respuestas, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Sí o no? Pero no te van a obligar a beber. Y Dios me ha hablado directamente y me dijo: no vas a obligar a nadie, porque posiblemente si obligues a alguien, arruine mi presencia. Cuando Dios empiece a mover, y como Él no de su propia voluntad está buscando a Dios, sino que puede arruinar ese vino. Es como que le echen otro vino y lo mezclen y se arruine el vino, ¿verdad? Como que le echen vino nuevo encima, o vino como sea, diferente, ¿verdad? Se va a arruinar. Y Dios quiere que tú te prepares, te levantes, y si no tienes hambre, pues que te pongas a hacer ejercicios a modo que te dé hambre y sed, para que tú puedas beber de todo lo que Dios quiere darte en este último tiempo. Dios viene en estos tiempos y tenemos que ser como los hijos de Isaacar, según Crónicas, que dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían qué hacer. Ahora te pregunto, ¿tú eres entendido en el tiempo? ¿Qué significa ser entendido en los tiempos, hermano Jonathan? Saber qué es lo que Dios está hablando en este tiempo. Porque se recuerdan que antes Dios hablaba otras cosas y hoy habla otras cosas. ¿Qué pasa si usted ya no viene a esta reunión durante un año? Cuando venga ya no va a saber de qué se está hablando, ¿verdad? Ni idea va a tener de qué se está hablando. Nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos y tenemos que saber qué hacer. Así como José, Dios le reveló, era un profeta de Dios y le dijo: José, mira el tiempo, van a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Sé entendido en el tiempo. Dios le dijo en qué tiempo estaba y le dijo qué hacer. Por eso fue que como José tenía entendimiento en el tiempo, después él sabía qué hacer. Ahorró un porcentaje de la comida de la abundancia para los 7 años de escasez. Él era entendido en los tiempos y sabía qué hacer. Pero tú tienes que ser entendido en los tiempos también. Tienes que saber qué hacer. Tienes que saber qué es lo que Dios está hablando. Porque Dios habla. Dios no es un Dios mudo. Dios no está muerto. Dios habla. Sigue hablando en estos días, el día de hoy. Pero solo aquellos que tienen hambre y sed de Él pueden escuchar su voz. Pueden escuchar todo lo que Él está hablando. La palabra de Dios nos dice en el libro de Job que Dios por lo menos nos habla de 2 y 3 veces al día. Eso quiere decir que si tú no has escuchado a Dios o Dios no ha hablado a tu espíritu el día de hoy, es porque posiblemente tú no estás en la sintonía donde Dios está. Porque, por ejemplo, que si yo les digo, yo quiero escuchar una radio el día de hoy, yo quiero escuchar La Visión, por ejemplo, 104.1, yo quiero escucharla, pero estoy en la 96, ¿será que voy a escuchar La Visión? No, ¿qué tengo que hacer para escuchar esa radio? Sintonizarme en el 104.1, yo voy a empezar a escuchar esa radio. Y así nos pasa a muchos. Pensamos que Dios no nos habla, pero Dios sí te está hablando, solo que te tienes que poner en línea con Él, agarrar línea ya con Él y ponerte
a recibir todas las invitaciones que Dios tiene para ti. Ahora, todos nosotros sabemos que para entrar a la presencia de Dios necesitamos de una llave, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo, hermana Marcelina, váyase a su casa y me trae 2 sillas, por ejemplo, pero deme las llaves de su casa y vaya a traerme 2 sillas. No va, ¿por qué? Porque no tiene llave. ¿Para qué va a ir, verdad? No tiene razón, es ilógico. Y muchos dicen, ay, hoy se voy a entrar a la presencia de Dios. Y solamente se hincan y no saben qué más. Ya no saben. Ya no, ay, es que no sé qué. No, ay, mejor me paro y me voy a hacer algo. ¿Por qué? Porque les da miedo estar a solas con Dios y no tienen llave para entrar. ¿Saben? Todos somos hijos. Pero usted, aún su hijo de 7 años, no le va a dar llave. ¿Sí? Y es igual con Dios. Cuando usted recibe a Jesucristo, usted es un bebecito espiritual y Él no le va a dar las llaves ya. Usted tiene que ir subiendo los escalones hacia la presencia de Dios. Y sabe, mientras usted vaya subiendo, usted va a empezar a recibir de Dios. Usted va a empezar a ser sano. Usted va a empezar a recibir los dones del Espíritu. Usted va a empezar a profetizar. Usted va a empezar a sanar enfermos, a resucitar muertos. Todo lo que Dios dijo que íbamos a hacer. Usted va a empezar a ser feliz. Pero va a haber un punto en que usted se va a encontrar con una gran puerta delante de usted y no va a tener llave. Y la llave es así como David decía. Regresemos a la vida de David. ¿Quién era David antes? ¿Qué hacía? Era un pastor. Estaba ahí pastoreando a sus ovejas, tranquilo, ¿verdad? Y en eso se ponía a tocar el arpa y las ovejitas se quedaban dormidas de plano, ¿verdad? Y en eso estaban dormiditas las ovejas y venía un león. Y él lo que dice, bueno, con mis ovejitas no te vas a meter. Dice que el diablo vino a robar, matar y destruir y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice que lo agarró de la boca y lo partió en 2. Después un oso y le pasó lo mismo. Así que los animales ya tenían miedo de meterse con David, ¿verdad? Por eso es que el diablo a veces tiene miedo. Los demonios tienen miedo porque ya saben cómo les va a ir. ¿Por qué? Porque el bien y la misericordia nos acompaña. Pero si yo no tengo hambre y sed de Dios, el ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros no está, porque yo no le busco. No quiero más de él. Y el enemigo viene y nos desanima y después, ay no, ya no quiero saber nada. Mire mi necesidad. ¿Por qué? Por perder el hambre de Dios. Por no tener sed de Dios. Estaba David ahí y de repente va, pelea con Goliat y después de eso, ¿qué es? El rey pasó las ovejas, ¿verdad? Pero pasó David de ser un pastor de ovejas a ser el rey de todo el pueblo de Israel. ¿Qué cambio, verdad? ¿Por qué? Porque él tenía un secreto. Él tenía un secreto, él sí sabía. Saúl, antes de que Dios le quitara el reino, andaba mal, porque el bien y la misericordia no iba con él, y aunque él era, se puede decir que era un hijo de Dios, porque era de Israel, y se recuerda que unos animales se le perdieron, y un profeta le dijo, Dios te unge como rey, y lo levantó, y él amaba a Dios, pero se le nubló la vista, y se separó de Dios, se le quitó el hambre, se llenó, y ya no comió nada, ya no buscó a Dios, y Dios quitó el reino de él. Muchas veces tú puedes ser muy bendecido, pero cuando ya no bebas ni comas de Dios, se va a ir la bendición. Porque la bendición no la tienes tú. La bendición Él viene y te la da porque su gracia está contigo. Entonces David tenía este secreto. Me pongo a pensar, no me pongo a pensar, me imagino que usted tiene que tener una comida que le salga bien y solo a usted le salga bien y que todos le elogien su comida, ¿verdad? Pero usted tiene un secreto, usted tiene una receta y no la viera a compartir con muchos. Solo con sus hijos, podría ser, ¿verdad? Una receta para que todos le elogiaran esa comida. Bueno, no hablemos de comida ahorita. David tenía un secreto, tenía una receta para entrar con Dios. Para entrar con Dios. Y adivinen, ¿qué era? Que él estaba conforme al corazón de Dios. Diga que esté conforme al corazón de Dios. Pero ahorita viene un espíritu de religiosidad sobre nosotros y decimos, sí, estar conforme al corazón de Dios es no pensar nada malo nunca, no enojarme nunca, dar todo a los pobres. Eso es estar de acuerdo al corazón de Dios. ¿Y sabe que eso no es estar conforme al corazón de Dios? Porque se acuerda, David, el pecado que cometió y fue a asesinar al otro por quitarle a la mujer. Y después él ahí estaba de rodillas delante de Dios, gozándose delante de la presencia de Dios. Y Dios dice, y le dice a Salomón, adivine qué le dice a Salomón. Salomón,
sé perfecto, así como David tu padre. ¿O Dios no leyó la Biblia? ¿O qué pasó? ¿No se acuerda de qué pecado cometió y que siempre se rebelaba contra Dios David? ¿No se recordaba eso Dios? No. ¿Sabes qué? Dios no mira la intención de tu corazón, de que si Él no está contigo, tú ya no sabes qué hacer. Eso a mí me pasa siempre. Cuando me llamó al ministerio en el 2005. Sí, yo quiero servirte, pero yo quiero tus señales, tus prodigios, tus milagros, la unción de tu poder. Quiero tu presencia conmigo. Porque hay muchos que se conforman a lo que tengan. Se conforman. Si tú te conformas a lo que tienes el día de hoy, en 20 años igual o peor vas a estar. Si te conformas al sueldo que tienes en este momento, en 30 años igual vas a estar. Porque no le pides a Dios. Dios dice, pídeme y yo te daré. Pero si no me pides, no te puedo bendecir. Porque cuando nosotros pedimos, abrimos las ventanas de los cielos. Si Él pide, ¿cómo no vamos a pedir nosotros? Bueno, esa es otra historia. Estamos hablando del secreto de David. Estar conforme al corazón de Dios no radica en que yo no me enoje nunca. Es más, la Biblia no dice que no tenemos que enojarnos. La Biblia dice, airaos, enójense, pero no pequen. Hay veces que hay personas que lo enojan a uno, ¿verdad? Y usted sabe que sí. Y muchas personas se van de la iglesia porque dicen, no, es que yo hasta que esté bien voy a buscar a Dios. Porque piensan que enojarse es pecado también. Y no, es que yo soy un gran pecador y mejor la Biblia dice que o sí o no. Y me voy al mundo. Ahí sí me quiere Dios. Todo pecado, ¿verdad? Porque se enojaron una vez y piensan que ya pecaron y no tienen la valentía de aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué hacen eso? Porque no saben la palabra de Dios, porque no le conocen. Es tiempo de empezar a comer Biblia, de empezar a comer todo eso, ¿verdad? La persona que dice, yo no busco de Dios porque yo no estoy bien. Cuando yo esté bien, entonces voy a buscar a Dios. La persona que dice eso es igual a la persona que dice, bueno, yo voy a ir al médico hasta que esté bien sanito, porque ahorita estoy enfermo, entonces no voy. ¿Cuándo usted va al médico? Cuando está enfermo. Cuando está sano, ¿para qué? Pues cuando tú estás enfermo, cuando tú más pecador estés, cuando más adicción tengas, cuando más pecado tengas, ese es el momento adecuado para ir a buscar al médico de médicos, al sanador. Pero le tienes que buscar. Este mensaje en eso radica, en buscarle, en no poner nuestra mirada en cuánto voy a gastar o en cuánto tiempo, esto y esto. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en eso, nos desanimamos y ya no hacemos nada. Entonces yo le dije, Dios, hay muchos que se conforman a solo predicar bonito. ¿Saben? Dios no anda buscando personas que prediquen bonito. Dios anda buscando personas que lo busquen conforme a su corazón. Personas que prediquen bonito hay por cientos. Y yo le dije, Dios, yo no quiero un ministerio de solo hablar y que nadie sienta tu presencia. Y así como te dijo Moisés, si tu presencia no va a ir conmigo, pues no me saques de este lugar donde estoy. Porque Dios se enojó. Imagínense, Dios mismo se enoja. Y Dios le dice, Moisés, hoy sí voy a destruir a ese pueblo. Mira cómo te tratan. Tú tanto que les has dado y cómo te tratan. No valoran todo lo que haces. En contra de mí mismo han blasfemado. Hoy sí los voy a destruir en el desierto. Y Moisés, ¿qué le dijo? No, Dios, por favor. ¿Qué se va a decir de ti? Que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Dios, que no se diga eso de ti. ¿Qué pensarán tus enemigos de ti? Sí, tienes razón, Moisés, le dice. Imagínense, hablaban cara a cara. Cuando Moisés salía de hablar con Dios, salía con el rostro resplandeciente. Y a ti te va a pasar, me dice el Señor, que vas a llegar a tu casa y vas a llegar con tus enemigos y vas a tener el rostro resplandeciente y tus enemigos huirán. Se van a admirar de ti y te van a decir, ¿y qué te pasó? Y tú le vas a responder, porque estuve con mi Padre y el rostro me brilla. Porque no podemos escapar de esa gloria. No, por favor, no los mates. Sí, tienes razón, Moisés. Vamos a hacer algo. Saca al pueblo, llévatelo a la tierra prometida. Siempre van a tener el maná. Cuando le pegues a la roca va a salir el agua. Siempre van a tener todo eso. Pero mi presencia no va a ir contigo, Moisés. Y muchos le hubieran dicho a Dios, Dios, pero sí vamos a tener que comer todos los días. Sí. ¿Vamos a tener que tomar? Sí. ¿Vamos a tener con qué comprar? Sí. Ah, bueno, entonces estamos bien. Adiós, Dios. Y nos vamos, pues, en el ministerio. Muchos ministerios son así. ¿Vamos a tener para pagar todo? Sí. ¿Van a tener todo? Sí. Entonces vámonos. Aunque tú no estés ahí, aunque no esté tu presencia ahí, aunque nadie nunca sienta tu presencia, aunque vayan a sentarse y que digan, ah, sí, así es. Pero ahí vamos a estar sirviéndote, Dios. Se conforman.
Pero Moisés no se conformó, sino que le dijo, no, Dios, así no voy a jugar yo. Si tu presencia no va a ir conmigo, pues no nos saques de este lugar. Y Dios lo siguió. Siempre iba la nube y siempre iba la antorcha de fuego. Y yo así quiero ser. Y quiero que tú seas así. Todos los que estemos aquí formemos parte de este ejército que Dios está levantando, que no se conformen a vivir una vida sin el toque de Dios. Que digan, Dios, yo necesito de tu presencia. Que aun cuando yo esté en mis quehaceres en la casa, en la oficina, en cualquier lugar, tú ahí me estés hablando. Hay veces que uno empieza a llorar en el carro, en la casa, porque Dios nos toca. Y yo no voy a vivir sin eso. Ya no puedo vivir sin la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es una adicción que queremos más y más y más de Él. Más y más de Él. Porque el que más tiene, más quiere. Dios te va a dar para que le pidas más y más y más y más. Pero Él no te va a obligar a beber. Y regresemos a David. ¿Cuál era ese secreto? Él tenía una llave. Diga llave. Y esa llave se llama la llave de David. Diga llave de David. Y adivinen qué abre esa llave. Abre esa puerta y empieza a bajar el mismo Dios. Pero antes que Dios baje, nosotros nos tenemos que preparar. Porque saben, si nosotros miramos a Dios, ahorita nos morimos. Quedamos calcinados aquí. Por eso es que nos tenemos que preparar. ¿Saben en qué nos tenemos que preparar? En prepararle un asiento de misericordia a Él. Algo que esté aquí arriba de nosotros. ¿No han sentido ustedes cuando la adoración está en su punto más alto y lloramos y todo y sentimos la presencia de Dios? Y se siente como un humo denso. En ese momento se nos puso una cubierta aquí para que cuando Dios baje no nos aplaste, sino que eso lo sostenga ahí y no nos mate. Porque la presencia de Dios es matadora. Mata a todos sus enemigos. ¿Por qué calcinó a Sodoma? ¿Por qué todo? Porque bajó la presencia de Dios. Y tú tienes que estar confiado que Dios te ama y quiere que te levantes y que resplandezcas. Por eso, hace 15 días hicimos una práctica, me parece. Hace un mes hicimos una práctica de adoración. Y la llave de David es la adoración. Diga adoración. Porque la adoración prepara todo para que Dios baje. Pero las personas que nunca han aprendido a adorar, a hablarle de su espíritu, porque de tu interior correrán ríos de agua viva, no saben qué es la adoración. Y en este lugar les vamos a enseñar a adorar. Pero ¿saben qué? Cuando entramos en adoración, a muchos les da miedo. ¿Para qué va a pasar? Ay, no, es que no sé si tener los ojos abiertos o cerrados, levantar las manos o no. Porque el enemigo no quiere que tú entres. Porque cuando tú entras vas a conocer a Dios en verdad. Dios te va a dar y Él va a perderte. Él ya no va a tener por dónde. Ya no. Dios habla en este momento y te dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Y la luz es Él. Amén. Ya no quiero alargar más porque yo ya siento que la presencia de Dios quiere darnos. Amén. Pónganse a pensar qué tanta hambre o con qué tanta sinceridad tienen de Dios. Y Él te pregunta, ¿de verdad estás dispuesta a tomar este reto de buscarme y de recibir de mí en verdad? ¿O solo de palabras lo estás diciendo? Yo les invito a que podamos ponernos de pie y que tal vez podemos hacer una fila aquí. Y que ahí donde estás tú cierres tus ojos y que le empecemos a decir, Dios, yo quiero ser esa persona que tú andas buscando, porque tu palabra dice que tú estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Tú no andas buscando personas que hablen bien, personas que oren bien. Tú estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo te entrego estas vidas, Jesús, para que tú hagas con ella lo que tú tienes que hacer, Padre. Espíritu Santo, desciende a este lugar, desciende con poder a este lugar. Empieza a decirle, presencia de Dios, llena este lugar, lléname, tócame, presencia de Dios, tócame, presencia de Dios. Y empieza con tus propios labios a decirle, presencia de Dios, tócame, presencia de Dios, lléname, presencia de Dios, quiero estar contigo, quiero sentirte, quiero que tú me uses el día de hoy. Quiero que tú me des una probadita de todo lo que tú tienes preparado para mí. Espíritu Santo, presencia de Dios, gloria de Dios, empieza a moverte en medio de este pueblo, en medio de tus hijos. Levántanos, Jesús.
Levántanos, Rey, porque solo tú eres bueno, solo tú eres digno. Gracias, Rey. Santo, 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 bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, bienvenido. Santo Dios Todopoderoso, nada hay imposible para ti. En la presencia de Dios, ahí está la respuesta que necesitas. En la presencia de Dios, ahí está lo que tú le has estado pidiendo. Ahí está tu libertad, en la presencia de Dios. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Oh, rababababa, ¿quién dará la babababa? ¿Quién dará la baba? ¿Quién dará la nananabababa? Oh, rababababa, ¿quién dará la baba? Levantémonos, levante su adoración. Levántate y resplandece hoy con tu luz, brillarás, levántate. En las naciones, con tu luz brillarás, levántate. Padre, nos levantamos en tu poder y declaramos que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú nunca fallas. Gracias, Padre. Santo Dios Todopoderoso, llénanos. Tócanos de tu presencia, Rey. Abre tu boca y empieza a decirle, aunque no sepas qué decir, dile algo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús vengo ungiendo la vida de tu hija. Tócala, Espíritu Santo. Llénala de tu presencia, Rey. Santo, santo. Llénala. Llénalos, Padre. Levántate y resplandece hoy con mi luz, brillarás, levántate. Resplandece en las naciones, sin temor, brillarás, levántate. Llénanos de tu gloria, llénanos de tu gloria, llénanos de tu gloria, Padre, llénanos, 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 llénanos. Oh, rabababa, ¿quién dará la nana? Oh, rabababa, ¿quién dará la nana? Levántate y resplandece hoy con tu luz, brillarás, levántate. Resplandece en las naciones, sin temor. Pido que tu luz al fin brille sobre la familia de mi hermana, Padre. Y así que en el nombre de Jesús te bendigo y rompo todas las cadenas de pobreza, todas las cadenas de miedo, todas las cadenas de vergüenza. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, te declaro libre y libre a tu familia. En el santo y poderoso nombre de Jesús, Rey. Ahora mi Padre, ahora mi Rey, vengo poniendo la vida de tu hija, Padre. Tú has visto su sacrificio, tú has visto todo lo que ella necesita, mi Rey. En el santo y poderoso nombre de Jesús, rompo toda cadena de temor de este corazón. En el nombre de Jesús.